En 1661, Luis XIV decidió construir un palacio gigantesco que se convertiría en símbolo de su poder: Versalles. En todos los campos: arquitectura, geometría aplicada, agronomía, pero también construcción naval, abastecimiento hídrico y fabricación de espejos, se rodeó de los sabios más grandes de Europa. Su palacio se convertiría en el primer gran laboratorio científico del siglo XVII. Hoy los investigadores acceden a los archivos, desentierran el pasado, reconstruyen ingenios y modelan construcciones. Gracias a su trabajo, descubrimos la increíble epopeya de las innovaciones tecnológicas imaginadas por los espíritus más elevados de la época. Versalles fue el crisol de una revolución científica que resonaría en el futuro. Pero en este proyecto faraónico sometido a la voluntad de un soberano que pensaba a lo grande, ¿se realizarían todos los desafíos lanzados por el Rey Sol? Versalles, los desafíos del Rey Sol, primera parte. Lugar emblemático del Palacio de Versalles, la Galería de los Espejos es conocida en todo el mundo. Esta espléndida galería en la que tenían lugar las ceremonias y recepciones de la corte reflejaba el poder de Francia en la Europa de su tiempo. Frecuentada por los cortesanos, lugar de encuentro y símbolo de poder, fue inaugurada a finales de 1684. Pero en realidad, la Galería de los Espejos no existía en los planos originales del palacio. Para los especialistas es un ejemplo de las exigencias de un rey pragmático y ambicioso. Originalmente aquí no había una galería. Debemos imaginar una terraza de estilo italiano abierta a los cuatro vientos, pero el clima francés no es el italiano y enseguida empezaron a tener problemas de filtraciones de agua, porque cuando llovía, el agua se filtraba en la galería que hay justo debajo y tenían problemas importantes de mantenimiento. Cuando decidió convertir Versalles en su residencia principal, en el palacio no existía un eje principal de comunicación, solo pasillos interiores estrechos para ir desde sus aposentos en el norte hasta los de la reina en el sur. Crearon esta galería para tener un camino cubierto para todos los cortesanos. Así fue como se creó. Hoy, gracias al análisis de los planos originales, los investigadores han podido reconstruir cómo esta idea iniciada por el arquitecto Le Beau fue reemplazada por una galería monumental. Mathieu d'Avignat nos conduce a uno de los lugares más secretos, el desván que domina la Galería de los Espejos. Aquí aún quedan vestigios de esa terraza efímera que solo sobrevivió 10 años, víctima de los caprichos del rey. Sus restos muestran la urgencia con la que trabajaban los arquitectos. Es extraordinario. Estamos encima de la Galería de los Espejos. Lo que vemos es la parte posterior de la galería. Esto es la bóveda, que es de mampostería. Y si miramos aquí, a esta parte de la pared, era la fachada del Le Beau. Aquí vemos toda esta decoración esculpida. Esta era la fachada del primer Versalles de Luis XIV, y es extraordinario ver que a toda velocidad levantaron la gran galería justo delante de la antigua fachada de Le Beau. Con Luis XIV todo tenía que ir muy rápido. No se molestaron en ocultar la antigua fachada de Le Beau. Esta es la decoración tal y como la vio Luis XIV entre 1660 y 1670. Esta proeza arquitectónica, que maravilla al visitante contemporáneo, es el reflejo preciso de las exigencias de Luis XIV que engrandecerían este lugar.
Cuando el rey tomó la decisión de construir esta galería, se privó de la vista de sus jardines, pero no quería un espacio totalmente cerrado. Y fue Jules Ardoin-Monsard quien le propuso esta galería, con 17 ventanas sobre los jardines que se reflejan en las 17 arcadas decoradas con 357 espejos. Es una verdadera hazaña estética, ya que la luz se refleja en estos espejos, pero igualmente la idea genial, haciendo que las ventanas se reflejaran en los espejos, hizo posible que los jardines volvieran a entrar en la galería, y sobre todo las tardes de verano, cuando había puestas de sol magníficas, la galería resplandecería y se convertiría en el símbolo del Palacio de Versalles. Los deseos del rey, por ambiciosos que fueran, debían cumplirse. El arquitecto Jules Ardoin-Monsard consiguió satisfacer a un rey que todo lo quería grande, siempre más grande. Construir un palacio gigantesco en un lugar tan poco adecuado fue una apuesta loca que movilizó las energías de toda una nación durante más de medio siglo. Regresemos a la época en la que Versalles aún no existía. A mediados del siglo XVII, el palacio más bello del reino era este, el Palacio Vaux-le-Vicomte, propiedad de Nicolas Fouquet, superintendente de finanzas. El día 17 de agosto de 1661, el propietario del lugar mostraba orgulloso su palacio a su majestad Luis XIV. El palacio era obra de Louis le Bon, el primer arquitecto del rey. Se quedó maravillado con los jardines, sus sorpresas ópticas, la escenografía del agua y la amplitud de los parterres diseñados por Lenotre. Para construir este palacio fuera de lo común, Nicolas Fouquet se había rodeado de los espíritus más elevados de su tiempo. Mientras los cortesanos se extasiaban ante tanta fastuosidad, el joven monarca de 22 años, herido en lo más profundo, enfurecía. Patricia Busnot-de-Saint es historiadora especialista en el siglo XVII. El 17 de agosto de 1661, Fouquet dio la fiesta más increíble jamás ofrecida por un particular a un soberano. Luis XIV tuvo un ataque de ira. Ese fue el momento en el que decidió que él también tendría un palacio, una residencia, que estuviera a la altura de lo que él era, el soberano del Reino de Francia. El emplazamiento elegido por Luis XIV sería el antiguo pabellón de caza de su padre, el difunto rey Luis XIII. Versalles entonces solo era una pequeña parroquia de apenas 1000 habitantes. Versalles era una lección paradójica porque a la vez era una lección lógica. Era el lugar de su infancia y el palacio construido por su padre, Luis XIII. Un lugar que él conocía bien y era un sitio que estaba a mitad de camino entre las dos sedes de la corte. Pero al mismo tiempo era una lección que al principio no era la más obvia, ya que era un lugar complicado. No había agua en abundancia, por lo que su elección iba a convertirse en un verdadero desafío. La elección no fue muy acertada desde el punto de vista técnico, porque el pabellón de caza Luis XIII estaba en lo alto de una colina muy estrecha y con un gran desnivel, unos 20 metros de desnivel. Y los arquitectos concluyeron que era muy difícil construir un gran palacio en este lugar. Pero Luis XIV mantuvo su elección y eso tendría 3 consecuencias. En primer lugar, tendrían que drenar el lugar. Ese fue el origen del Gran Canal. En segundo lugar, hacer terrazas en las laderas de las colinas circundantes, lo que supuso un trabajo enorme, ya que tuvieron que nivelar el terreno, acarreando tierra para reducir el desnivel y poder construir este gran palacio. La aparente firmeza real disimulaba dudas y cambios de opinión. ¿Debía su majestad ordenar demoler el pabellón de caza de su padre? Colbert, el ministro de Finanzas, y el arquitecto Le Bon eran partidarios de hacerlo, sobre todo porque el edificio amenazaba ruina. Tras muchas vacilaciones, el rey dio a conocer su decisión. Todos tendrían que ceder. El pequeño palacio se conservaría, y a Le Bon le ordenó presentarle una propuesta arquitectónica y a Colbert buscar financiación.
Le Beau ideó un arriesgado proyecto inspirado en los palacios del Renacimiento italiano. El antiguo pabellón de caza de ladrillo quedaría dentro del nuevo palacio con su fachada de piedra blanca que albergaría los nuevos aposentos reales. El edificio principal estaría dividido por la mitad para dar cabida a una terraza de estilo italiano. Al mismo tiempo que se construía el palacio, se llevaría a cabo otro proyecto igualmente complejo, el de la red hidráulica destinada a abastecer los primeros juegos de agua. El sistema era tan eficiente que aún sigue funcionando en la actualidad. Es invierno en el Palacio de Versalles. Por temor a las heladas, se ha vaciado el agua de prácticamente toda la red hidráulica. Es el momento propicio para llevar a cabo el mantenimiento de los estanques y hacer numerosas reparaciones en toda la red de abastecimiento de agua. Hoy, Gilles Viltes, el jefe del servicio de fuentes, tiene que bajar para una última comprobación a un lugar sorprendente. Penetrar en este laberinto de bóvedas es algo excepcional. El lugar solo es accesible cuando se ha vaciado por completo. Es una operación muy compleja que solo se realiza una vez al año. Nos encontramos debajo de la terraza del palacio, en el depósito principal que alimenta las fuentes del Palacio de Versalles. Normalmente aquí hay casi 2 metros de agua, por lo que estaríamos debajo del agua. Hoy, excepcionalmente, tenemos la suerte de ver el depósito vacío y limpio, preparado para que comience la temporada de las grandes aguas, que empezará muy pronto. Este depósito, que está situado bajo la terraza principal del palacio, fue construido en 1672 por François Francine, el encargado de las fuentes del rey. Proeza ingenieril, después de más de 3 siglos de funcionamiento, el depósito sigue siendo perfectamente estanco. Con un promedio de 3.400 metros cúbicos de agua almacenados, el depósito asegura el funcionamiento de todas las fuentes situadas cerca del palacio. Esta es la tubería que abastece el depósito. Las aguas de las terrazas superiores, que son muchas, llegan al depósito por esta conducción. Esta conducción, que es de la época de Luis XIV, es de hierro fundido muy grueso y ha resistido el paso del tiempo. Imaginemos toda esa cantidad de agua que llegará a esta altura más o menos cuando el depósito esté lleno y es enviada a las fuentes mediante este dispositivo que funciona por gravedad. Todas las fuentes del Parque de Versalles funcionan gracias al sistema de gravedad desde la época de Luis XIV. Solo es necesario que el agua almacenada en un depósito elevado fluya hasta un surtidor para que un chorro de agua se eleve de forma natural. Dependiendo del diámetro de la tubería y del porcentaje de desnivel, la altura del chorro de agua variará más o menos. El agua desciende por su propio peso. El hombre no hace nada. En Versalles, este sistema se utiliza por todas partes. Un depósito alimenta una fuente y esa fuente se convierte a su vez en el depósito de otra fuente, y así varias veces. De forma que una primera gota de agua puede pasar 2, 3 y 4 veces. En Versalles, los ingenieros tuvieron que aplicar todo su ingenio. Tendrían que aprovechar todos los desniveles del parque para hacer funcionar en cascada un número de fuentes cada vez mayor. La voluntad del rey obligaba. Cuando llega el buen tiempo y los depósitos están llenos, es el momento de revisar la red subterránea que abastece a los estanques. Revisan constantemente el buen funcionamiento de los más de 30 kilómetros de canalizaciones. Seguimos al técnico por las entrañas de esta red construida en el siglo XVII.
Bajo el jardín serpentea un laberinto de galerías abovedadas talladas en piedra. Estamos viendo las primeras tuberías que se colocaron en el Palacio de Versalles. Son de hierro fundido, se ensamblaban aquí y salen del depósito subterráneo para alimentar el estanque de la Tona. Como aún no sabían hacer las curvas, jugaban con las juntas de las tuberías. Para ello unían dos planchas de cuero con una lámina de plomo en el medio y, jugando con el grosor de las juntas, le daban forma curva, como aquí. Hace 16 años que trabajo aquí y nunca ha habido una fuga en estas tuberías. El hierro fundido tiene un grosor de unos 2 o 3 centímetros. Se hizo para que durara. Después de varios siglos sigue estando en perfecto estado. La introducción del hierro fundido fue la gran revolución en la red hidráulica de Versalles. De hecho, las primeras tuberías del parque del palacio eran de madera o de barro cocido, pero tenían fugas y se deterioraban rápidamente. Pero el hierro fundido, debido a su rigidez, solo podía usarse para las canalizaciones más grandes. Para alimentar los juegos de agua, los técnicos del rey tuvieron que recurrir a otro tipo de material más maleable, el plomo. Estamos debajo del estanque de la Tona, bajo la cúpula, que es un cruce de caminos de todas las fuentes. Esta fuente recibe el agua de las terrazas y alimenta a la mayoría de las fuentes que hay más abajo, de forma que este es el punto central de nuestras fuentes. Esta gigantesca araña de plomo alimenta las 74 fuentes del estanque de la Tona. Diseñada por André Lenotre, esta fuente es una de las obras maestras del Parque de Versalles. Con sus figuras talladas y cubiertas de pan de oro, se alza majestuosa justo debajo de la terraza principal. Tenemos dos tipos de canalizaciones, y esta tiene un diámetro mayor que las otras. Lo que hacían en la época era verter el plomo sobre una superficie de arena. Unían los dos bordes y, como se puede ver, hacían una soldadura acanalada. Para diámetros más pequeños ya sabían soldar tuberías más pequeñas. En 2008, los técnicos desmontaron la araña del estanque de la Tona. Cuando la volvieron a montar, lo hicieron siguiendo la técnica de soldadura del siglo XVII. Nosotros, los técnicos de mantenimiento, estamos de paso. Por eso intentamos preservar y transmitir este patrimonio a los futuros técnicos que llegarán después. Por eso usamos todos los métodos que se utilizaban en la época. Intentamos transmitirlos y preservarlos. Al perfeccionar las canalizaciones, se avivó aún más el apetito del monarca por los juegos de agua. Luis XIV se volvió loco por los estanques, las fuentes y los juegos de agua. Los quería por todas partes. Pero a diferencia del palacio de Vaux-le-Vicomte, que estaba situado junto a un río, Versalles se encontraba a unos 142 metros sobre el nivel del Sena y ningún río pasaba cerca. Quizá fuese el peor lugar para construir las numerosas fuentes que proponía Lenotre. Satisfacer las exigencias del rey se iba a convertir en un verdadero quebradero de cabeza para los mejores científicos de la época. Rafael Morera es ingeniero hidráulico y especialista en el abastecimiento hidráulico del Parque de Versalles en el siglo XVII. Estamos donde se encuentra el agua que abastece a las fuentes de los jardines del palacio. Inicialmente, el agua para las fuentes procedía del estanque de Clany. Se encuentra justo debajo, a pocos metros de aquí. Era pequeño y se alimentaba principalmente del agua de drenaje de los bosques de los alrededores. Pero el estanque Clany tenía el inconveniente de estar situado 10 metros por debajo del nivel al que estaban las fuentes de Versalles. En un primer momento, subían el agua con una bomba accionada por un caballo. Se elevaba el agua a suficiente altura para que luego pudiera llegar hasta las fuentes del jardín.
Esa instalación, que permitía llevar diariamente unos 600 metros cúbicos de agua hasta un depósito, estaba muy lejos de ser suficiente para que pudieran funcionar sin interrupción las primeras fuentes del parque. Para resolver ese problema y satisfacer las exigencias de Luis XIV, llamaron a Denis Joly, el encargado de las fuentes, quien de hecho era el responsable técnico que supervisaba todos los trabajos. Denis Joly multiplicó el sistema por 10 con la ayuda de 2 grupos de 4 caballos que accionaban una bomba más potente. El agua era impulsada hasta un depósito situado en la parte superior del edificio. Era muy eficiente para la época, pero seguía siendo insuficiente para abastecer a un número cada vez mayor de fuentes. El intendente de las fuentes hizo entonces construir un nuevo depósito de unos 600 metros cúbicos disimulado en un edificio próximo al palacio llamado la Gruta de Tetis. El dispositivo se reforzó con 3 molinos de cubo que extraían agua del estanque de Clany. El sistema de bombeo se basaba en una tecnología utilizada en el siglo XVII. Una cadena movida por el viento subía los cubos que llevaban el agua hasta un depósito. Finalmente, se consiguió abastecer de agua a las fuentes más próximas al palacio. Tantos esfuerzos dieron sus frutos, porque la Gruta de Tetis, junto con los caballos y los molinos de cubo, permitieron a Luis XIV asistir a la inauguración de sus primeras fuentes monumentales. ...17 de agosto de 1666. La sonrisa forzada del rey apenas logra disimular su irritación. El caudal de agua es demasiado débil, obligando a las fuentes a funcionar de forma intermitente. En verano, a causa del fuerte calor, los molinos funcionan al ralentí y el estanque Clany se encuentra en su nivel más bajo. Además, el ruido ensordecedor del molino de Denis Joly molesta a la corte. El espectáculo está lejos de ser tan grandioso como Luis XIV lo había imaginado. ¿Merecía ese fracaso parcial semejante derroche de recursos? El monarca necesitaba demostrar su poder constantemente, y especialmente su voluntad de domesticar la naturaleza, su capacidad de dominar los elementos. De forma que todo el gran proyecto hidráulico de Versalles era un proyecto en el que científicos y técnicos debían superarse, creando jardines inmensos en los que funcionaban más de 1000 fuentes de agua. Versalles, centro del poder, es también una corte culta en la que la ciencia es omnipresente. En 1666, la creación por iniciativa de Colbert de la Academia de las Ciencias establecía un nuevo contrato entre el poder y los científicos. A partir de entonces quedarían liberados de toda preocupación material. A cambio, sus investigaciones se usarían en beneficio del reino. Enseguida aparecerían grandes nombres en todas las áreas. Un proyecto captó la atención de Colbert, el de un tal Pierre-Paul Riquet, barón de Bonguepot. No era un desconocido. Pocos años antes, el ministro de Finanzas le había encargado el proyecto y la construcción del Canal del Mediodía. Riquet le había propuesto un proyecto aún más ambicioso: desviar el curso del Loira mediante un canal de varios centenares de kilómetros que permitiría abastecer Versalles. Se firmó un contrato con un coste exorbitante. Pero Riquet tendría que armarse de paciencia, porque en el último momento Colbert cambió de opinión y pidió que se hiciera un estudio del desnivel entre el Loira y Versalles que asegurara la viabilidad del proyecto. El elegido para realizar el estudio fue el abate Jean Picard, astrónomo, geodesta y miembro de la recién creada Academia de Ciencias. En Versalles, el suministro de agua estaba lejos de ser el único interés del rey. En el extremo sur del Gran Canal se alzaba un pequeño palacio situado en el corazón de un extraño lugar poblado por animales increíbles. Un lugar que marcaría el interés del rey por una disciplina científica muy prometedora a mediados del siglo XVII, las ciencias naturales.
Estamos en un lugar que ha desaparecido, la gran Casa de Fieras Real, lo cual es raro en Versalles, donde todo se ha conservado. Sorprende saber que se construyó en una fecha muy temprana bajo el reinado de Luis XIV, que acababa de subir al trono el año anterior, de forma que su propósito era político. Y uno de los primeros proyectos que mandó construir fue esta Casa de Fieras, en un Versalles que yo diría que aún no era Versalles. Gracias a los planos y a los archivos, ha sido posible recrear la construcción del edificio, que parece más un pequeño palacio que una casa de fieras. Una vez franqueada la entrada, se encontraba el edificio principal, al que seguía una pequeña galería que llevaba a un sorprendente pabellón octogonal coronado por una gran cúpula. En la planta noble del pabellón, un balcón permitía a los visitantes disfrutar de una vista de pájaro, ideal para ver de cerca y por primera vez a muchas especies animales. Había tres tipos principales: los animales que llamaban pacíficos, es decir, las grandes aves. Había muchas aves magníficas, pelícanos, guacamayos y loros, y luego también animales como los osos pardos. Pero lo más destacado del espectáculo eran, por supuesto, los animales que llamaban raros y exóticos: avestruces, casuarios, dromedarios e incluso cocodrilos. Si Luis XIV ordenó crear esta colección de animales fue obviamente porque tenía un propósito político, el de servir a su prestigio. Para él, reinar sobre todos esos animales llegados del mundo entero era también una forma de presentarse como un rey que reinaba sobre las cuatro esquinas del mundo. La colección real de animales, destinada sobre todo a la propaganda de Luis XIV, iba a propiciar el nacimiento de una nueva ciencia. Los eruditos de la Academia iban a aprovechar los abundantes despojos de ese lugar masificado y con una alta mortalidad para poder disecar y estudiar a los animales. En el Museo de Historia Natural de París se sigue practicando aún esa disciplina bajo la atenta mirada del conservador Jacques Cuisson. De hecho, no hay nada parecido. Está muy profundo. Sí, así es. En la época de Luis XIV había ejemplares de casi todo lo que nos rodea en la naturaleza. Y no se llamaban colecciones, sino gabinetes. Estaba el águila real. También había pájaros pequeños. Y también algo un poco más exótico. Un saki de cara blanca procedente de América, recién descubierto, y que era una auténtica curiosidad. El hombre que dirigía esos trabajos era el académico Claude Perrault, el hermano del célebre escritor y primer escribano de Colbert. Puede decirse que Claude Perrault y la colección de animales de Luis XIV representan la aventura de los inicios de la anatomía comparada. Porque la colección de animales era una aportación constantemente renovada de animales exóticos que nunca se habían visto en Francia. Y Claude Perrault aprovecharía esos recursos para estudiar, describir y también dibujar. Claude Perrault sobre todo haría avances extraordinarios realizando disecciones y registrándolas minuciosamente. Lo que más impresiona de estas láminas es que vemos representados elementos comparables: extremidades, el aparato digestivo o una parte del aparato digestivo. Y este es uno de los aspectos más innovadores de Claude Perrault. El primero es la importancia de la observación básica resultante de la disección. Dibujo lo que veo y lo describo. Eso es algo nuevo, porque Claude Perrault se alejaba así de sus predecesores, que tendían a compilar o a repetir. Esa es la primera innovación. La segunda fue, en efecto, proponer una visión diferente de la zoología, o de lo que más adelante terminaría siendo la zoología. Claude Perrault fue también el impulsor de una actividad que se puso de moda en Versalles: los espectáculos anatómicos. El rey y su corte se apresuraban a asistir a las sesiones de disección pública. La ciencia en todas sus facetas se había convertido en una verdadera pasión para el joven soberano.
por orden de Colbert, el abate Picard y sus ayudantes llevaban más de un mes estudiando el territorio. Estaban haciendo las últimas mediciones para calcular la diferencia de nivel entre el Loira y Versalles con una precisión inigualada. El abate Picard era también un hombre de ciencia que iba a revolucionar la astronomía gracias a la precisión de sus mediciones. Él inventó un telescopio micrométrico que permitía medir un grado de arco de meridiano con tal precisión que pudo deducir el radio terrestre, lo cual es extraordinario, con un error inferior a 1 kilómetro comparado con las mediciones actuales. Ese telescopio permitía también nivelar el terreno con una precisión de casi 1 centímetro, mientras que antes, en el mejor de los casos, era de unas pocas decenas de centímetros e incluso de 1 metro. Los cálculos eran inapelables. El lecho del Loira estaba 54 metros por debajo de las terrazas de Versalles. El proyecto del canal no era viable y sería abandonado. Sin embargo, persistía la esperanza de poder llevar agua a Versalles. Durante su campaña de mediciones, el abate Picard se dio cuenta de que una llanura situada a pocas leguas del palacio contaba con muchos recursos hídricos. Era la meseta de Saclay. Aquí fue donde el abate Picard se dio cuenta de que existía una diferencia de altitud entre el Palacio de Versalles y esta meseta, de unos 15 metros de desnivel, que permitían llevar a Versalles las aguas que se estancaban aquí y que hacían prácticamente imposible la agricultura en gran parte de este territorio. El drenaje era la única solución para sanear la meseta. Los ingenieros del rey pondrían en práctica una técnica heredada de tiempos de los romanos. Este objeto, que no parece gran cosa, es lo que llamamos un drenaje. Es una tubería de cerámica de barro cocido, así que es muy porosa. El agua penetraba en su interior y fluía hasta un canal a través de una red de desagües de diámetro cada vez mayor. Y la gran proeza, algo que no podíamos imaginar, es que había suficientes de estas tuberías para llegar desde Lille hasta Marsella. Se instalaron y enterraron a 80 centímetros de profundidad unos 1.200 kilómetros de este tipo de drenaje, organizados según el sistema de espina de pez. Este trabajo titánico, realizado con pico y pala, movilizó en la meseta a miles de obreros durante casi 3 años. El agua así drenada llegaba por gravedad a un sistema de canales artificiales. El ingeniero Thomas Gobert, el sucesor del abate Picard a cargo del estudio del terreno, iba a realizar una verdadera proeza. Este es un fragmento muy pequeño de los 90 kilómetros de canales que había en la época de Luis XIV. El ingeniero Gobert consiguió rodear toda la meseta de Saclay con estos canales, que fueron una auténtica hazaña para su época, ya que tenían una pendiente controlada a razón de 1,5 milímetros por metro, lo cual es excepcional. Estos canales recogían el 10% de la escorrentía de lluvia y la llevaban hasta el estanque de Saclay. Situado en un punto más bajo, el estanque de Saclay era la tercera etapa en la recogida del agua de la meseta. Los ingenieros lo convirtieron en el punto central del sistema. El estanque permitía almacenar 1.200.000 metros cúbicos de agua. Para poder recolectar tal cantidad de agua con pendientes tan poco pronunciadas, el ingeniero Thomas Gobert usó un instrumento de su invención. Fue revolucionario para su época. Gobert inventó un nuevo nivel de precisión lo bastante sencillo, como para que los capataces pudieran usarlo fácilmente sobre el terreno. Era un sistema que no exigía hacer cálculos, a diferencia del de Picard, que requería mediciones de ángulos. Unió 4 tubos de vidrio llenos de agua y el líquido indicaba el nivel horizontal perfecto. 2 hilos unían los tubos de vidrio y de esa manera se obtenía una precisión bastante razonable.
El nivel del ingeniero Gobert era muy preciso. Su margen de error era del orden de 1 milímetro por cada 10 metros. El agua estaba a pocas leguas de Versalles, pero aún tenía que atravesar el valle de Bièvre, a la altura de Vic. Para cruzarlo se construyó un acueducto. La estructura en algún tramo alcanzaba más de 20 metros de altura y más de medio kilómetro de longitud. El agua fluía por una pendiente muy baja de apenas 40 centímetros de desnivel a lo largo de toda la estructura, un récord para la época. Una vez superado el valle, el agua se almacenaba en unos depósitos situados cerca del palacio. Aunque la instalación aportaba agua, no resolvía todos los problemas. De hecho, solo abastecía a la parte baja del jardín. Los hombres de ciencia tendrían que buscar más agua en otros lugares. En Versalles, la búsqueda del agua era una historia interminable. La construcción de Versalles avanzaba. La obra estaba bien organizada. Por primera vez, los diferentes oficios aprendieron a trabajar juntos. Los edificios emergían del suelo. El sitio llamaba la atención por su desmesura. En el siglo XVII fue sin duda el más grande de Europa. Gracias a un trabajo de hormigas, poco a poco, los trabajadores daban forma a un proyecto faraónico que se extendería a lo largo de 50 años. Los archivos están llenos de relatos, pero entre todos ellos destaca un testimonio extraordinario y único. Es un cuadro del pintor Adam van der Meulen, realizado en torno a 1680. Es la imagen de la construcción del sitio de Versalles, congelada para la eternidad en la época en la que se erigieron las grandes caballerizas. La organización del trabajo apenas había cambiado desde la Edad Media. En el suelo vemos a los canteros y en el aire a los carpinteros y los gruistas, que trabajaban en condiciones muy peligrosas, lo cual explica la altísima tasa de accidentes laborales y la elevada mortalidad en esta construcción. En el cuadro vemos discusiones. Por ejemplo, entre el maestro albañil, que está dibujando los detalles de la escultura, que luego tallarán los canteros. También vemos el uso de aglutinantes. Aquí están descargando sacos de cal o de mortero, y aquí fabricando el mortero que usarán para unir estas piedras al edificio. Y también vemos en este cuadro que los medios de transporte eran rudimentarios, ya que todo se transportaba con carros tirados por caballos y se descargaba a mano por equipos de 3 o 4 peones. Si observamos el fondo, se ve la construcción de los edificios para los ministros que se añadieron para acoger a los grandes ministerios que se iban a instalar en Versalles. Lo más interesante de esta parte del sitio es el tamaño de las grúas que permitían levantar piedras enormes. Las grúas de Versalles estaban hechas con jaulas circulares de gran diámetro accionadas por energía humana. En el eje de la jaula, un cabestrante de pequeño diámetro levantaba piedras pesadas según el principio de desmultiplicación de las fuerzas. El aspecto más fascinante de este cuadro es, en realidad, un tercer elemento, que es el rey visitando el lugar. Su carroza real, tirada por caballos blancos, llega a la gran explanada. Y el mensaje principal del cuadro es que Luis XIV libraba otra batalla por conseguir que le entregaran su palacio, y recorría el lugar como si estuviera comprobando que todo iba bien. En el interior del palacio, el monarca también se ocupaba de todo. Los grandes frescos pintados por Lebrun y las molduras barrocas ricamente decoradas con oro fino pronto darían fama a Versalles. Pero por encima de todo, un material reflejaba la gloria del rey y de su política: el mármol. Piedra de los dioses, de emperadores y de reyes, el mármol era digno del soberano. Suelo, paredes, columnas, chimeneas.
Luis XIV lo quería por todas partes. Este mármol era la eternidad que él ansiaba y la juventud que quería conservar. La académica Sophie Mucha ha investigado cientos de documentos y ha rastreado el origen y reconstruido la historia de las piedras usadas en todo el Palacio de Versalles. Una investigación única a la que ha dedicado más de una decena de años. Nos encontramos en el Salón de Hércules. Es un salón muy interesante porque es un resumen del gusto de Luis XIV en el campo de la decoración y en el terreno de los mármoles. Es uno de los salones más bellos del conjunto de grandes salones, que resume el gusto en cuanto a mármoles de Luis XIV, especialmente por la elección de sus diferentes tipos. Aquí tenemos un ejemplo de los 4 tipos de mármoles que se usaron en el Salón de Hércules. El primero, que marca este panel, es de mármol de Campan. Es una cantera que tiene mármoles de diferentes colores. A este lo llamamos gran mezcla. Un mármol que tiene este color rojo intenso, vetas blancas y también vetas de un verde casi almendra muy pálido en algunos lugares. Luego, en el centro, los paneles centrales del revestimiento son de este mármol maravilloso de Sagan-Coulon. Es un mármol de colores bellísimos, ágata, rojo vivo, hay una gran diversidad, pero igualmente es un tipo de panel casi abstracto. Otro es el mármol de Reims, que es un mármol belga. Este mármol lo encontramos en pilastras y columnas por todo el palacio. Es un mármol también bellísimo por sus colores y vetas. Y el inevitable mármol blanco veteado de Carrara, que forma la base de mármol de todos los salones principales. El rey buscaba siempre la excelencia. Quería lo mejor sin importarle el precio. Si el mármol más bonito era italiano, elegía el italiano. Si el mármol más bonito era de los Países Bajos meridionales, lo hacía traer de allí. Pero siempre que fuera posible, se usaba mármol francés. Existía siempre la voluntad de demostrar que el Reino de Francia, sus tierras, tenían mármoles tan hermosos como los de Italia. Esa política de la excelencia nacional llevaría al ministro de Finanzas Colbert a explotar nuevos filones en los confines del reino. Nos encontramos en medio de los Pirineos, en la cantera de Campan. Su abundancia y belleza convirtieron a sus mármoles en uno de los materiales más preciados del Palacio de Versalles. Su explotación se detuvo a finales del siglo XX, pero los especialistas en geología siguen estudiando este lugar único. El agua es mágica. Saca a la luz los detalles como si el mármol ya estuviera pulido. Mira, aquí está ese verde. Es el verde Campan. Ahí está. Y este es verde puro. A veces está mezclado con un poco de rosa, pero este es verde. Es el mismo que vemos en las hornacinas de la Galería de los Espejos. Estos son sedimentos calcáreos que se depositaron en aguas poco profundas y se mezclaron con el hierro resultante de la degradación del granito, de la mica. Y es el hierro lo que le da sus colores básicos, verde, rosa, rojo. Y cuando se depositó, la presión hizo que la caliza se compactara. En una terraza situada más abajo, aflora un nuevo color dominante. Es magnífico. Están todos los colores. Eso es lo que llamamos la gran mezcla. Pero esto tiene vetas. La verdad es una maravilla. La cantera tenía la particularidad de estar situada sobre un importante afloramiento de mármol. Como estaba a cielo abierto, su explotación era más fácil. Aunque era una facilidad relativa, considerando los medios del siglo XVII.
Para extraer un bloque de la pared hacían un surco de 30 centímetros de profundidad en forma de V. Después introducían unas cuñas que clavaban con mazos para romper la piedra. El trabajo de cantero era muy difícil. Trabajaban desde mayo hasta principios de octubre. Hacía calor y la extracción era muy peligrosa. Yo creo que hubo muchos heridos, manos y pies aplastados. Era muy duro. Solo era el primer paso para llegar a Versalles. Los bloques que se extraían, todos del mismo tamaño, pesaban unas 3 toneladas. Luego estaba el problema del transporte hasta la llanura. Era una tarea ardua, ya que los caminos de montaña eran muy escarpados. Este es el carro típico que se usaba para transportar los bloques. Había una empresa que tenía 14 o 15 carros con los ejes reforzados con hierro. Cada carro transportaba un bloque. Y hasta 1713, el transporte se hacía por el valle. En las bajadas llevaban 1 o 2 parejas de bueyes, pero en una subida usaban hasta 15 parejas de bueyes. Cuando llegaban a Montreuil, los bloques se cargaban en balsas y después en barcazas, las únicas embarcaciones capaces de navegar por las aguas del Garona. Comenzaba así un largo y peligroso viaje en dirección al puerto de Burdeos. Una vez allí, los bloques se cargaban a bordo de barcos mercantes que seguían la costa y bordeaban Bretaña. Cuando llegaban a Rouen, unas barcazas de fondo plano se encargaban de la última y más agotadora parte del viaje: remontar el Sena en contra de la corriente. Desde Campan hasta los talleres de escultura de París, los bloques de mármol recorrían 1900 kilómetros a lo largo de un periodo de 3 meses, en el mejor de los casos. Era una logística increíble para la época. La decoración de la Galería de los Espejos, que exigió mármol en abundancia, es el lugar donde se expresa de una manera más notable la maestría de los marmolistas. Esta galería es fascinante porque es la quinta esencia de lo que es Versalles, un decorado, un teatro, donde todo aparenta ser perfecto, pero donde en realidad hay imperfecciones llamativas. Y el mármol, que representó 1/3 del coste colosal de la galería, es el mejor ejemplo. En el centro hay 4 hornacinas. 3 hornacinas son como esta, con un fondo verde de mármol de Campon, y albergan estatuas femeninas. Una 4ª hornacina en el lado del jardín tiene el fondo rojo, también de mármol de Campon, y acoge una estatua masculina. Durante mucho tiempo se pensó que había sido una idea genial del arquitecto Monsard, que lo habría planeado para que la estatua masculina tuviera un fondo diferente. La realidad es bien distinta. Fue un error del capataz. El rey tenía prisa. De hecho, había 2 cuadrillas diferentes de marmolistas trabajando en estos 4 nichos. Los 2 equipos usaron mármol de Campon. Una cuadrilla cogió mármol verde y la otra rojo. Y después, cuando los bloques ya estaban tallados, se dieron cuenta de que eran diferentes. Y decidieron poner una estatua masculina para justificar esa diferencia tan llamativa. Y ese es el espíritu de Versalles. Es magnífico, pero no es la perfección que asociamos de forma errónea con el reinado de Luis XIV. La construcción del Palacio de Versalles aún estaba lejos de terminarse. Al rey Sol aún le aguardaban muchos desafíos científicos.